Seguimos en Política, Producción y Trabajo y bueno, después de analizar qué puede pasar con la nueva ley de mercado de capitales respecto de los planes oficiales o de las iniciativas del gobierno de algún modo democratizar, si se quiere, el crédito interno al mercado de capitales, vamos al análisis político con Eric Calcaño, que actualmente es diputado nacional del Frente para la Victoria por el Distrito de Buenos Aires. Así es, gracias, Buenos Aires. Gracias por estar aquí No, en por Política, favor. Producción Gracias y por la Trabajo. invitación. Tenés una historia personal, sociólogo, digamos. Sí. Fuiste embajador. En Francia, Néstor Kirchner, con un impulso espontáneo, me mandó a los 38 años a ser embajador de la Argentina ante Francia, cargo que fue una función apasionante porque uno representa al presidente, en realidad, allí en el país donde está. Y me tocó efectivamente, por ejemplo, ir al Club de París. Como yo había estudiado además en la Escuela Nacional de Administración, muchos de los funcionarios del Club de París habían sido compañeros de promoción míos, así que podíamos establecer un poco el diálogo en otros términos. Pero siempre con la firme posición de la Argentina. Nosotros decíamos, tenemos la voluntad de arreglar, tenemos los medios para hacerlo, pero no queremos que el Fondo Monetario Internacional nos supervise. La posición del Club de París en ese momento, que es el club de los países acreedores, digo, está el Club de Londres, que es de los privados, el Club de París son los gobiernos de los países que le han prestado a la Argentina de siniestra memoria el Club de París, puesto que fue creado para financiar la revolución, la llamada Revolución Libertadora. Una de las personalidades que se peleaba a rabiar con el Club de París era Bernardo Greenspan, que fue el primer ministro de Economía, el primer negociador de la deuda durante Alfonsín. Sí, lo conocí. Y yo recuerdo que golpeaba la mesa y los trataba de modo callejero, les decía, ustedes son... Entonces era un pre-kirchnerista en ese caso. ¿O acaso los desintereses de la patria se defienden con pasión, como en el caso de Bernardo, como en el caso de Néstor? Y en este sentido, lo del Club de París era volver a encontrarse con una situación que nosotros no habíamos querido. Ellos decían, nosotros no queremos tener nada más que ver con Argentina. Buenísimo, nosotros tampoco queremos tener que ver con ustedes porque ustedes financiaron la Revolución Libertadora, el golpe del 55. Así que a partir de ahí, bueno, empezamos a... cada cual sobre sus posiciones, defendiendo sus intereses. La presidenta está hoy en las Naciones Unidas y sí, probablemente esto que tiene que ver con la deuda va a ser uno de los temas centrales de su discurso ante las Naciones Unidas contra los fondos buitres. Bueno, a mí me parece que la política exterior es la política interior por otros, la continuación de la política interior por otros medios. Simplemente uno tiene otros interlocutores, pero los intereses a defender son los mismos. En este sentido, lo que va a decir la presidenta, sin duda, es lo que ya reafirmó acerca de esta casi ilegalidad de los fondos buitre que están al margen del sistema financiero, no solo buscando casi un lucro sin causa, se podría decir, o superando todo riesgo moral, eso que los norteamericanos llaman moral hazard. Uno puede tener grandes beneficios cuando corre grandes riesgos, pero no puede tener grandes beneficios cuando no corre riesgos. Esto pone en duda la totalidad del sistema financiero internacional, puesto que de ganar los buitres sería imposible que un país reestructure su deuda, que es así como los países salen de sus crisis financieras, porque quizás uno puede criticar a los gobiernos que toman demasiado dinero, y por cierto no hemos sido nosotros, pero también son aquellos que han prestado el dinero, que entraron en un esquema Ponzi, en el cual el acreedor siempre pedía más dinero para tapar agujeros. Eso sucedió durante la convertibilidad y sabemos todos cómo terminó. Eric, vos tuviste de algún modo el privilegio de continuar en la banca que había ocupado Cristina Fernández de Kirchner en su momento. ¿Eso te da un diálogo especial con la presidenta en este momento? El diálogo es permanente en tanto en cuanto somos parte de un equipo político y la presidenta se expresa con sus discursos en los actos y uno tiene que, a mí me tocó la trinchera parlamentaria y uno tiene que trabajar desde la trinchera parlamentaria. Luego están los jefes de bloque, que son los que tienen más contacto con la Casa Rosada y son aquellos que, digamos, llevan el bloque y hacen todo esto. Como estamos en tiempos electorales, ¿sí? Y como uno de los puntos más urgentes de algún modo para tratamiento legislativo es el presupuesto nacional. La pregunta es, ¿cómo se traslada esa discusión del presupuesto? ¿Se puede formar parte de la campaña? ¿Es parte de la campaña? ¿O es algo que corre por una cuerda totalmente distinta de los intereses del electorado? No, para nada. La presidenta fue muy clara cuando ella dijo en una reciente entrevista
que su mejor campaña de comunicación son los hechos realizados, tanto a partir del gobierno de Néstor como a partir de su propia administración. El presupuesto es la cuantificación de un proyecto político y además figura en la Constitución. El Congreso tiene que aprobar el presupuesto acorde con las políticas generales de gobierno. Es decir, hay ahí una ida y vuelta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el cual el Legislativo no puede, como en los tiempos del Grupo A, pretender imponerle al Ejecutivo un presupuesto que esté en contra de la política general de gobierno. Por ejemplo, el famoso presupuesto del Grupo A preveía que los compromisos externos de la Argentina se iban a pagar con gasto corriente. Eso es ajuste. Nosotros lo que prevemos en el presupuesto es que vamos a hacer frente a los compromisos externos, a la deuda renegociada, con el fondo de desendeudamiento, es decir, con reservas genuinas, no reservas productos del endeudamiento. Y lo más importante es que el presupuesto, siendo la cuantificación de un proyecto político, nuestro proyecto político, nuestro mensaje del Estado hacia la sociedad económica, es que queremos que haya demanda agregada, queremos que haya demanda efectiva. La mejor ayuda para las pymes es que haya personas que le compren sus productos. De lo contrario, se podrán hacer centenares de planes y se podrán hacer un montón de cosas como se hicieron en el pasado, pero si no hay un mercado interno, si no hay una demanda efectiva que nos permita a nosotros cada vez agregar mayor valor, todo el resto es literatura. El presupuesto 2013 proyectó un crecimiento para este año de 4%. El crecimiento va a ser finalmente alrededor del 5%. El crecimiento que proyecta el 2014 es de 6,2%. ¿Es posible lograr estimamos ese que es creemos que es una estimación razonable. También tenemos previsto un superávit primario de 2,5%, 2,6% del producto. Vamos a tener también un pequeño superávit financiero, es decir, volver a recuperar esos famosos superávit gemelos, volver a consolidar esos superávit gemelos que para el pensamiento liberal son un fin en sí mismo y para nosotros son un instrumento para aplicar políticas soberanas. Estaba repasando las cifras del presupuesto cuando llegó Néstor. Creo que el gasto en obra pública era de 2.000, 3.000 millones de pesos y ahora estamos en 83.000 millones de pesos. Cuando empezó este proyecto político, el presupuesto educativo era de 1.900 millones de pesos. El presupuesto que va a recibir la sola Universidad de La Plata. Es decir, y hemos creado 9 universidades más. Por lo tanto, la apuesta a fortalecer la demanda y a la industrialización y a la educación sigue siendo nuestra costumbre. Con este reacomodamiento que se produjo de algunos alineamientos parlamentarios en el Congreso, ¿el kirchnerismo va a poder aprobar el presupuesto 2014? Sí, yo creo que hay que desdramatizar. Es cierto que los tiempos parlamentarios a veces no son los mismos tiempos que los tiempos mediáticos. Uno construye el resultado en el Parlamento. Uno va, habla, dialoga, discute. También está el trabajo en comisiones. Después baja a recinto y se da el debate. El presupuesto viene en tiempo y forma. Por lo tanto, no me parece que haya que dramatizar una situación que lo que va a hacer es revelar cuáles son los posicionamientos políticos de unos y de otros, y está bien que así sea. Esa es también parte de la convivencia democrática. Ahora, en estos 2 minutos que nos quedan de programa, si tenemos cifras positivas en lo que son los números, los indicadores claves de la economía, el crecimiento del último mes ha sido positivo también, el crecimiento industrial también. ¿Por qué existe mal humor en la sociedad? De modo, o sea, ¿la sociedad no entiende que estamos en un proceso de crecimiento? ¿O lo transmite mal el gobierno? No, creo que con mi equipo estamos trabajando acerca de la distribución del ingreso en deciles desde 1993. Es muy interesante ver que el 10º decil, aquel de las personas más pudientes, nunca gana más dinero que durante las crisis. Y me parece que hay un 1%, hay un artículo de Palomino en la revista del Ministerio de Trabajo muy interesante, donde discrimina a la población económicamente activa y ve que hay un 1% de clase alta, un 10% de clase media alta, 36% de clase media baja y el resto son los sectores populares. Y lo que se ve es un gran empuje de los sectores populares, de los menos calificados a los más calificados y la clase media. Efectivamente, hoy los más altos deciles han perdido percentualmente participación en el ingreso. No en lo absoluto, que han ganado mucho dinero, pero lo que pasa es que quizás tengan hacia el peronismo prejuicios que ya pertenecen a la historia. O prefieren tener alguno que sea más afín a su visión del mundo. Poner un poquitito de privatizaciones en las jubilaciones, como hicieron antes. La agrupación va a ser esta tarde en el oeste, en Moreno, en Merlo,
un análisis precisamente de por qué los industriales medios están malhumorados frente al gobierno cuando están creciendo. Bueno, yo creo que ellos son parte del proyecto nacional, deberían saberlo y no ceder a cantos de sirenas que terminan en libre importación, terminan en devaluación, en desocupación. ¿Se van a recuperar votos en la provincia de Buenos Aires? Sin duda alguna, no solo por la militancia de los intendentes, que se hacía referencia en el bloque anterior, sino porque también hay una fuerte movilización alrededor de la figura de Martín Insaurralde, del apoyo de los intendentes, hay una nueva generación de intendentes también que está haciéndose presente y hay que tener cuidado con lo nuevo que no es más que olvido de lo viejo. Muchísimas gracias, Eric Calcaño. Por favor, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos con usted aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.